El origen de todo, que es la educación. Porque realmente la desigualdad de género comienza pues, en edades muy tempranas, entre niños y niñas. A la niña pues se le regala una muñeca y al niño se le da un Lego o una grúa o un equipo. Me parece que desde ahí tenemos que empezar a eliminar esto. Queremos que haya igualdad entre los géneros, pero tal vez el camino para llegar a esa igualdad puede ser distinto. La mujer sigue teniendo el acceso más difícil a la educación y sobre todo si hablamos de educación superior. Los varones no tienen que elegir entre seguir su carrera profesional, su desarrollo, su carrera ascendente o sus aspiraciones para decir tengo hijos o no. O sea, la sociedad misma le cuesta trabajo ver a un hombre que cambia un pañal. Sí hay discriminación, de manera que hay pocas mujeres directoras en la UNAM, bueno, son menos, y en la mayor parte de puestos importantes en el país hay menos mujeres. Curiosamente, donde veo un club de Toby es en los centros públicos de investigación. ¿Existe o no una relación entre las diferencias biológicas y socioculturales de los integrantes de una sociedad? ¿Se pueden modificar los papeles sexuales si son determinados biológicamente? ¿Por qué y cómo las diferencias sexuales conducen a la desigualdad social? En esta separación de esferas, el pensamiento moderno, resultado de la Revolución Industrial Inglesa del siglo XIX, pero heredera de viejos prejuicios ancestrales, niega capacidades de pensamiento y lógicas a las mujeres, tanto posibilidades de crecimiento y de pensamiento en los quehaceres y vocaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde hace falta una perspectiva de género para contestar esta y otras preguntas. Hacia los años 60 del siglo XX, el feminismo discutía el determinismo biológico que durante tanto tiempo había justificado la exclusión de las mujeres de la política y de la producción de conocimiento. Al respecto, Simone de Beauvoir, madre del feminismo contemporáneo, fue enfática al decir: no se nace mujer, una llega a serlo. Ya en nuestros días, un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad demanda la eliminación de tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso específico de las mujeres, que constituyen más del 50% de la población del mundo y más del 50% de la población mexicana, se ha vuelto una necesidad impostergable el diseño de políticas públicas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen lamentablemente la discriminación del género femenino. Estas condicionantes, sin embargo, no habría que buscarlas en la biología, sino definitivamente en las ideas y prejuicios sociales que están entretejidas en el género, es decir, en el aprendizaje social. Y aunque la igualdad entre hombres y mujeres de este país se encuentra inscrita en la Constitución, en la realidad, en el día a día esto no es así, por lo que es necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a repetir la desigualdad en todos sus ámbitos. No basta entonces con declarar la igualdad jurídica de trato, cuando en la realidad no existe igualdad de oportunidades. Ha sido más ruido que resultado lo que hemos logrado. La lucha por estar en el documento económico más importante, la bolsa económica más importante, que fue el presupuesto, creo que marcó un avance a favor de las mujeres. Se etiquetaron recursos, empezamos a vernos en proyectos importantes en el país. Esa es una parte. El tema de la participación política pasó por varios problemas: el reconocimiento, las cuotas, las Juanitas. El tema de la salud, seguimos siendo nota, por decir una de las enfermedades, el cáncer de mama, el de
cervicuterino y uno que no se ve pero que está causando demasiado daño, que es el de ovario. Y si revisas cualquiera de estos aspectos vas a encontrar que nuestro caminar ha sido milimétrico. No es no reconocer que sí lo hemos logrado, es hablar de la brecha que falta por recorrer en esta desigualdad que no ofende nomás a nuestro género, hace desigual a la sociedad. Esto se traduce en que el diferente y jerarquizado papel que los hombres y las mujeres tienen dentro de la familia y la sociedad y las consecuencias de esta asignación de roles en el ciclo de vida dificultan enormemente cualquier propuesta de igualdad. Para alcanzar un desarrollo productivo en el país, urge establecer condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y para ello es necesario desarrollar políticas públicas con equidad de género y también empezar con políticas educativas que cambien la perspectiva desde edades muy tempranas en niños y niñas. La mujer sigue teniendo el acceso más difícil a la educación y sobre todo si hablamos de educación superior. Aquí me gustaría enfocarme más un poquito siento un poquito el origen de todo, que es la educación, porque realmente la desigualdad de género comienza pues en edades muy tempranas, entre niños y niñas. Y podemos ver en los resultados, por ejemplo, de PISA, que PISA hace análisis muy detallados acerca de desempeños de los estudiantes, pero también acerca de actitudes. Actitudes de alumnos y alumnas hacia las ciencias, que son el reflejo de una cultura que nace en la familia y que se refuerza en la educación escolarizada. Tenemos muchos años analizando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Estas brechas obedecen a una ancestral división del trabajo y de las esferas. Los varones son los que proveen a los hogares, están en la vida pública, están en la esfera del trabajo y las mujeres están en la vida privada, su ámbito es el hogar y están insertas en el trabajo doméstico y en las tareas de la reproducción y el cuidado. La problemática de falta de perspectiva de género se encuentra en todas las áreas de la vida. Sin embargo, la paradoja es que sin importar el nivel cultural, económico o social, esa falta de perspectiva de género también se encuentra en sectores de alto nivel educativo, como es en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos incluso aquí en el instituto grandes investigadoras que tienen postdoctorados en Harvard y en muchas instituciones europeas de muy alto nivel que presentan violencia. Y no solo al interior de su vida personal, sino la violencia institucional con el robo de proyectos, de inventos, con maltrato, porque la ciencia tiene una característica muy masculina. Está muy estigmatizada y eso se ve en el número de investigadoras que tenemos en el Sistema Nacional de Investigadores. Hay un bache muy profundo de nuestras investigadoras donde no pueden pasar, o es muy difícil que pasen del nivel 1 al 2 y pasar del 2 al 3, bueno, es que deben de tener muchísimos años, muchísima productividad y revisar si en esta parte de la vida personal ha sido congruente con su éxito profesional. Para algunas estudiosas del tema, la problemática actual vista con perspectiva de género en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación puede resumirse en 3 rubros que comienzan desde considerar los estudios de género como un área de estudio. Una, la necesidad de reconocer los estudios de género como un área de conocimiento que afecta pues todos los campos, ¿verdad? Porque como la biología, el cuerpo, las relaciones sociales son diferentes de hombres y mujeres, tienes que hacer de esta perspectiva de género un área de estudio con reconocimiento. Que haya conocimiento que se reconoce en publicaciones científicas, que haya financiamientos para proyectos de investigación, que haya una política pública más decidida sobre esta temática para consolidar esta área de conocimiento. Entonces, esa sería una problemática. Consolidar el género como un área de conocimiento. El
El segundo rubro se refiere al desproporcionado ingreso de las mujeres al sector de ciencia, tecnología e innovación. Pues mientras algunas áreas se feminizan como las de la salud y la biología, otras permanecen con muy baja matrícula de estudiantes o profesionistas mujeres, como ingenieras, físicas y tecnólogas. Además de que como egresadas de carreras científicas y ya consolidadas en su profesión, también tienen una débil presencia en puestos de decisión. Entonces entramos como científicas, pero muchas veces no estamos en los niveles más altos del SNI, no dirigimos las instituciones, vivimos una situación de mayor fragilidad, porque obviamente la mujer científica pues está también, digamos, vinculada a los problemas de la doble jornada, ¿no? Su casa, su familia. Una situación que reconocen las estudiosas del tema se traduce en una discriminación histórica. Y el tercer punto que señalan es la construcción de políticas públicas para resolver las dos problemáticas anteriores. Y una tercera que es más prometedora, pero que es indispensable mencionarla, es el ir consolidando un enfoque de políticas públicas con perspectiva de género para el sector, que tendría que ver con atacar las dos primeras que acabo de decir, la consolidación del género como área de conocimiento, la búsqueda de la paridad y de la representatividad de las científicas y su producción, pero también con ir creando condiciones de mayor transformación, de igualdad, para eliminar problemáticas de violencia, discriminación, acoso, que obviamente se viven en el sector. Se tienen que hacer políticas muy claras de apoyo a mujeres. Lo mismo con las incorporaciones a las plazas de investigación o de docencia, para que haya más mujeres, pues hay que favorecer que ellas puedan incorporarse y que puedan quedarse haciendo investigación o docencia en esas disciplinas. Según Marcela Lagarde, antropóloga y especialista en perspectiva de género, la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres se reconoce como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de género produce la opresión y ambas obstaculizan la posibilidad de una humanidad diversa y democrática. Y si existe la necesidad de que haya ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género, ¿por qué su estudio en el sector científico no se considera a la fecha como un área de conocimiento consolidada? No se hace porque está concentrado en pequeños núcleos, que son los programas de estudio de género, que no se han convertido en centros. No se hace porque los estudios de género no se han formalizado y no existen maestrías y doctorados suficientes. No se hace porque no se valida el género como área de conocimiento y subdisciplina. Entonces la gente encuentra muy cuesta arriba publicar. En algunas universidades del país, la apertura hacia estos temas ya se ha dado. En la Universidad Autónoma Metropolitana, existe hace más de una década la maestría en estudios de la mujer. Es la primera en el país, que tiene 15 años ya de fundada y que tenemos una demanda muy importante y las mujeres, sobre todo mujeres, pero también tenemos muchos hombres que están ingresando. Y según las últimas investigaciones precisamente provenientes de la ciencia, han demostrado que incluir el género hasta en las mismas investigaciones es una prioridad tanto para hombres como para mujeres. La perspectiva de género en la investigación puede aportar cosas muy relevantes. Por ejemplo, en medicina. Muchas veces se hace una vacuna, se estudia la respuesta a algún tipo de medicamento, más o sobre todo en hombres que en mujeres, o no se ve bien la diferencia de reacción. Y resulta que, por ejemplo, en las medicinas para problemas cardíacos, la respuesta de las mujeres es diferente, es decir, la investigación requiere esa perspectiva. En algunas cosas no, en algunas cosas evidentemente somos iguales, pero también es importante saber en qué cosas, ¿no? También hay investigaciones donde la perspectiva puede no ser tan relevante, pero por ejemplo en tecnología y en temas de innovación, pues ¿cómo haces en un coche la seguridad de una mujer? Puede ser diferente, porque una mujer embarazada requiere una seguridad diferente que la de un hombre. Es entonces que es evidente que la perspectiva de género en la investigación puede aportar en la ciencia, la tecnología y la innovación soluciones para mejorar la calidad de vida tanto de hombres como de mujeres. Y ver la correlación, hacen falta también
programas y proyectos con visión, con mirada de mujer, no porque sea mejor o peor, simplemente porque somos la mitad de la población y tenemos una forma diferente de tomar decisiones, de participar, de incidir y de pensar. En fechas recientes, la Universidad de Stanford en California publicó un libro titulado Género e Innovación y que consiste en diversos estudios hechos por un grupo de mujeres en donde explican que la innovación puede mejorarse o incrementarse si se incluye el tema de género. Todos los estudios con animales, en biología, en medicina, siempre se hacen generalmente por la especie, por machos, ¿no? Machos de ratitas, Y lo que propone este libro es que si también lo hacen a lo mejor con hembras, a lo mejor encuentran algo nuevo, encuentran una respuesta diferente que terminará siendo una innovación. Según información del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ha incrementado de forma paulatina. A finales de los años 70, la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo era de apenas un 30%. Hoy en día, la participación de mujeres en el mercado de trabajo está cercana al 43%. Sin embargo, esto no se equipara en contraparte con la inserción de los hombres en las tareas del cuidado y el trabajo doméstico, donde no hay un incremento significativo. México avanza un poco menos rápido de lo que uno quisiera. Hay menos mujeres que hombres, de manera que tiene que haber factores, y se han estudiado históricamente, factores por los que las mujeres tienen una representación menor. Y es que los roles que hombres y mujeres juegan en la sociedad están arraigados ancestralmente. Realmente las propias mujeres, cuando nos preguntan si alguna de nosotras mantiene nuestra casa, el jefe de familia sigue siendo el hombre a pesar de que la mujer sea la que provee económicamente. En 1995, durante la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, se reconsideró que era importante que los países tuvieran estadísticas desarrolladas por sexo, porque a la fecha no existían, y así poder analizar cuál era la situación de hombres y mujeres en temas como la educación, la salud, el acceso a ingresos propios y qué papel tenían hombres y mujeres en diversos sectores de la producción y por supuesto en las tareas del trabajo doméstico, tareas que sí son trabajo, que tienen valor, pero que no son remuneradas. Y entonces nos dimos cuenta que había muchas brechas de desigualdad. Empezamos a preguntarnos ¿por qué hay más niños que asisten a la primaria que niñas? ¿Por qué hay más niños que asisten a la secundaria que niños? ¿Por qué tenemos estas diferencias en los ingresos que perciben hombres y mujeres por realizar la misma actividad? Y se ha dado un fenómeno en donde las mujeres empezaron a conquistar espacios de la vida pública. Y en este sentido, al día de hoy hay diversas voces de la comunidad científica que señalan que para que haya de verdad ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género, hay que emprender diferentes caminos. A veces para la igualdad tienes que tomar acciones diferentes. Es un poco la diferencia entre la equidad y la igualdad. Queremos que haya igualdad entre los géneros, pero tal vez el camino para llegar a esa igualdad puede ser distinto. En el tema de ciencia y tecnología, como además muchas son carreras que tienen poca popularidad, digamos, entre las mujeres o que han sido poco accesibles para las mujeres, pues ahí como que la labor tiene que ser particularmente importante. Como sabes, en la Ley de Ciencia y Tecnología se ha incluido comentarios y aportes respecto hacia la equidad y a la igualdad de género. Y señalan que parte del problema tiene que ver con los roles culturales que las mujeres han jugado desde hace muchos años en la sociedad. Pero las brechas siguen apareciendo, siguen estando ahí. A pesar de que las mujeres están insertas ahora con más intensidad en el mercado de trabajo, y es algo que ya conocemos desde hace mucho tiempo, el hecho de que no se hayan equilibrado el trabajo extradoméstico, o sea, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, hablan de algo que ya hace 10 años se llamaba la doble jornada. Ahora se habla de la triple jornada. Roles
que para algunas expertas comenzaron desde el nacimiento y en los que es urgente revertirlos y buscar el equilibrio. Los hombres nacen con un conjunto de privilegios que tampoco son conscientes, y las mujeres nacemos con un conjunto de desventajas que hay que traer al conocimiento, traducir en hechos, proporcionar la evidencia de que las cosas están pasando de esa manera y empezar a remediarlas una por una. Estos roles de hombres y mujeres se aprenden y se viven desde edades tempranas. Y las diferencias pueden comenzar con tan solo un simple juego. Todavía tenemos, digamos, a nivel familiar esta tendencia que a la niña pues se le regala una muñeca y al niño se le da un Lego o una grúa o un equipo. Me parece que desde ahí tenemos que empezar a eliminar esto. Porque yo creo que nunca he visto en un programa de televisión realmente que salga una mujer científica o una Barbie científica. No la hay. Ni siquiera una telenovela de científicos. No la Entonces, como que todavía el ser científica, la sociedad lo ve como algo raro, como que no es algo común. Y no existe esa idea de que ser científico es una profesión como cualquier otra, y que las mujeres hemos empezado a entrar en todas las profesiones. Pero en la actualidad, cuando se requiere romper con esta inercia milenaria, resulta muy difícil hacerlo. Y el considerar que tanto hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, sin duda ayudaría al desarrollo de decenas de mujeres que hoy están incursionando en carreras científicas. En algunas regiones del país, como los estados del norte y centro, las inercias dieron paso a la acción. Hay cambios. La vida académica se combina con las necesidades de una vida familiar, cada vez con menos conflicto. Platicando con ellas, que son mis alumnas, me han comentado, algunas de ellas tienen hijos, y yo les he preguntado, ¿qué pasa? ¿Tu hijo? ¿Qué representa tu hijo para que tú continúes tu carrera? Y la respuesta ha sido, es un aliciente. La desigualdad económica y social, que da origen a la mayor parte de los problemas de una sociedad, se ve definitivamente agravada por una no menos grave, que es la inequidad, la de género, donde la mujer ha llevado a lo largo de la historia de la humanidad la peor parte, la pobreza, la violencia, la discriminación y el sojuzgamiento, es decir, la inequidad de género en toda su expresión. Los varones no tienen que elegir entre seguir su carrera profesional, su desarrollo, su carrera ascendente o sus aspiraciones para decir tengo hijos o no. Las mujeres tienen un reloj biológico y entonces tienen que a veces elegir entre tener familia o seguir siendo profesionistas, o seguir siendo trabajadoras, o seguir insertas en el mercado de trabajo, o compaginar y decir, bueno, pues yo puedo con las dos cosas, y entonces tenemos a mujeres que trabajan 16 horas diarias. Es en las últimas décadas que esa triple jornada no ha sido la mejor, porque no solo ha aumentado las actividades y las responsabilidades para las mujeres, sino que ha llevado al agotamiento físico y mental y a un estrés constante.
una cosa que yo he dicho en otros foros de género, en algún foro de género que me han invitado, es que nosotros tenemos un sistema de 2 niveles. Es decir, en cada lugar hay 2 niveles, el masculino y el femenino siempre abajo, ¿no? Cuentan una anécdota que una vez le dijeron a Gandhi, le presentaron a un hombre de la casta inferior y le dijeron, este es el hombre más pobre de la India. Y él dijo, no, la más pobre es la esposa de este señor. O sea, siempre hay un nivel abajo. Entonces, efectivamente, por las diferencias sociales en México, hay muchas mujeres que hemos tenido más oportunidades que muchos hombres que no la han tenido. Pero en esas comunidades donde están los hombres que no han tenido oportunidades, desde luego por inequidad, las mujeres están todavía peor que ellos. La falta de equilibrios entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad se traduce en inequidad en derechos. Y pongo un ejemplo, la seguridad social, que la mujer no tiene directamente ningún derecho, aunque haya trabajado en el hogar tanto como el varón en el mercado de trabajo. Entonces, ¿quién recibe la pensión? Él. Si se casa con otra persona, ¿qué le queda a esta mujer que dedicó 20, 25, 30, 40, 50? Ya se están animando algunas mujeres a romper círculos de violencia, aunque sea tarde, pero ya se están animando. ¿Y qué le queda? Otro de los problemas inmersos es la violencia hacia las mujeres. Violencia provocada en un gran número de casos por hombres. Parte de la gran problemática que tenemos, el 80% de las llamadas que recibimos tienen que ver con violencia. Entonces, desde ahí partimos desde un punto en donde la mujer está en otro nivel, por decirlo así, en cuanto a esa equidad de género. Creo que todavía seguimos siendo un país machista, por decirlo así. La mujer está con menos oportunidades y menos posibilidades de crecimiento. Entonces ahí es donde creo que tenemos que equipararnos un poco. En un estudio realizado por 31 centros de investigación, coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CONACYT, para entender la situación de la violencia de género que priva en México a través de análisis comparado de las diferentes realidades de violencia en las diferentes regiones y contrastado con realidades distintas de otros países, se llegó a varias conclusiones. Una de ellas es que es un mito que la violencia se da en los sectores menos favorecidos. La violencia de género está presente en todos los estratos sociales. Se reportó violencia en todo el país, ¿sí? La diferencia es que en algunas entidades las condiciones para declarar los actos de violencia están mejor instrumentados que en otros. Se reportó que hay un desconocimiento real de la cuantificación de la dimensión de la violencia hacia la mujer, ¿sí? Se reforzó algunos de los resultados que ya conocíamos, de que un entorno familiar violento repercute en la formación de adultos violentos, ¿sí? Y sin duda quizás el problema más serio, que es el problema de cultura, que es el problema de educación hacia el comportamiento y el sometimiento de muchas mujeres que por diversas razones, entre ellas principalmente la económica o la cultural, las hace permanecer en esa situación de víctimas, ¿no? ante agresiones de esta naturaleza. Según información del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres y el INEGI, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja. En este país diariamente están muriendo 6 mujeres. Es 6.4 el promedio exacto, pero como no hay .4, víctimas de violencia feminicida. Entonces no es una cuestión menor. Hay una cultura en donde ellos pueden gritar, golpear, humillar, controlar, mandar. Hay cosas, por ejemplo, asuntos que son, que de pronto laceran, ¿no? El asunto de los feminicidios. El problema del feminicidio es que se creció como una epidemia, como una pandemia que no hemos podido todavía resolver. La violencia en todas sus expresiones, la sexual, la física, la psicológica, la institucional, la patrimonial, la política, es una expresión en donde nuestros derechos están
violentados. Pero cuando la privación de la vida es solo por ser mujer, eso agrava la situación. Aunque la inequidad de género parte de la misma raíz, tiene matices que la hacen diferente de una región a otra del país. Y según la región en la que estemos, los avances, el retroceso o el impasse en el tema pueden variar. Un ejemplo de ello es la violencia en estados del norte de México. La imagen, digamos, de los rancheros norteños, pues también ejercen una violencia muy fuerte. Entonces, yo creo que la violencia no es exclusiva de una región del país, es algo, como te decía, que ya está incorporado a la vida cotidiana, es de ahí lo peligroso que resulta, porque ya ni la vemos, ¿no? Pero en estas asimetrías que se viven en diferentes regiones del país, el sur es ejemplar. La inequidad de género se hace más evidente, lo que se refleja de manera inmediata en la escasa participación de las mujeres en las distintas áreas de la sociedad, situación que se ve reforzada por las muy arraigadas costumbres de marginación de las mujeres y por las tradiciones familiares que son parte de los usos y costumbres de las diferentes regiones, sobre todo de sociedades con marcada presencia indígena. Sucede que las mujeres son minoría en todos los ámbitos. Son la minoría en la escuela, son la minoría en los trabajos formales asalariados, son la minoría en los espacios productivos, son la minoría en cualquiera de los ámbitos de las artes, de la cultura. En todos los espacios sociales, digamos, las mujeres presentan una fuerte inequidad en relación con los varones. Y según InMujeres, en pleno siglo XXI, México tiene en sus casas a miles de mujeres, desperdiciando así el llamado dividendo de género. Es decir, se desperdician las potencialidades de esas mujeres. Pero lamentablemente, en muchas de estas regiones, esta situación ni siquiera es percibida, porque lo que gobierna son los llamados usos y costumbres. Sí, los usos y costumbres es una tradición muy fuerte, particularmente en el sureste de México. Y efectivamente, en muchos momentos y en muchas comunidades interviene en que las mujeres tengan todavía menos oportunidades. En el Colegio de la Frontera Sur, en el estado de Chiapas, un grupo de investigadoras en el tema de equidad de género, como parte de su labor de investigación, acompañan a estas mujeres indígenas que están inmersas en los usos y costumbres de sus comunidades. Que ellas mismas encuentren canales y mecanismos de empoderamiento para que puedan, dentro de su propia cultura, revertir esa situación. Una mujer que no puede mirar a los ojos porque nunca le han permitido alzar la vista. Una mujer que no puede hablar ni expresarse porque su voz no cuenta. Una mujer que no es capaz de vender porque no valora ni siquiera su tiempo en la mano de obra, ¿cómo va a enfrentar un mundo competitivo, complicado, en donde del otro lado van a tratar de negociarle a la baja? Es entonces que los usos y costumbres tendrían que irse desmantelando poco a poco para poder llegar a la equidad de género. El papel de las mujeres y los hombres es todavía muy diferenciado. O sea, la sociedad misma le cuesta trabajo ver a un hombre que cambia un pañal. Pero esta situación no es particular de estas regiones. Aún en el centro del país, la desigualdad de género está latente y ningún sector se encuentra ajeno de ella, aunque por la costumbre no se perciba del todo. Dentro de la comunidad científica hay poca participación de las mujeres en la conformación de organismos rectores de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Uno de ellos es el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. ¿Cuántas mujeres en estos momentos forman parte de ese consejo? En ese consejo yo creo que somos, ¿qué será? Menos, a lo mejor es el 5% y puras dinosaurios. A pesar de que la participación de la mujer en la ciencia se ha incrementado de manera considerable en los últimos años, las estadísticas nos reflejan todavía un evidente desequilibrio en áreas como las ingenierías, la física y las matemáticas, un asunto que remonta a edades tempranas de los futuros estudiantes, es decir, al proceso educativo de niños y niñas. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se reportan más varones en áreas de ciencias que niñas.
Generalmente en la mayoría de los países los niños se desempeñan no solo mejor que las niñas, pero hay más niños en niveles altos de desempeño que niñas y hay más niñas en niveles bajos de desempeño que niños. Ahora, en cuanto a las ciencias, por ejemplo, no hay muchas diferencias de género, pero sí también podemos observar que hay más niños que se desempeñan en niveles altos en ciencias que niñas, y de igual manera hay más niñas en niveles bajos de desempeño que niños. Entonces, aquí podemos ver que ya de entrada las niñas están teniendo menos herramientas para poderse desarrollar para un futuro en carreras que les permitan tener un mejor ingreso o estar en campos de innovación. Y son, al decir de los expertos, las políticas públicas educativas y los planes de estudio las que no favorecen la educación adecuada para las mujeres desde que son niñas, lo que implicaría una revisión a fondo tanto de los planes de estudio que no están considerando en muchos de los casos la mirada femenina y, por otra parte, la construcción de políticas públicas específicas. En materia de equidad de género, vemos que las políticas públicas pueden realmente abarcar diferentes áreas y diferentes niveles. Es importante propiciar o facilitar las condiciones que permitan a las mujeres ingresar al mercado laboral, tener acceso a una mejor educación y sobre todo pensar en cómo como sociedad tenemos que impactar en aspectos muy, muy concretos que pueden facilitar que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral. Desde principios de la actual administración federal, el gobierno se comprometió a aceptar la recomendación que la OCDE hace a los países miembros para que su inversión en materia de investigación científica se incremente y llegue cuando menos al 1% del Producto Interno Bruto, pero un presupuesto incrementado para ejercerse con equidad. Pero sobre todo en una visión que incorpore de manera sistemática el género en las distintas áreas. Un enfoque de política pública que sea capaz de integrar igualdad, combate a la discriminación, consolidación de carreras que incluyan una perspectiva de género, creación de canon de literatura que pueda realmente circular y no solamente estar como encapsulado para quien se interese mucho y llegue a un programa de estudios de género, ¿no? Sí creemos que estamos en un parteaguas y que estamos haciendo una política en la dirección del desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento. Y si realmente hubiera políticas públicas que cambiaran el panorama actual, ¿cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo ve una científica una sociedad ideal sin discriminaciones de género? Sí, yo me lo imagino como en el ideal y en el deseo de que así sea, como una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad más justa que justamente reconozca las capacidades, habilidades y potencialidades de todas las personas, independientemente del sexo al que pertenezcan, y reconociendo que todos y todas podemos efectivamente contribuir a la resolución de los problemas que nos aquejan a todos y a todas. Para algunas de las expertas, esto significa un largo camino por recorrer, y para que los cambios se hagan realidad, hay que ponerse en marcha ya. Creo que es una cuestión de trabajar mucho, pero también que es una cuestión de educar a las nuevas generaciones desde el kinder. A los niños. Sí. Niños y niñas. Y mucho los cambios de modelos. Los medios de comunicación tienden mucho a presentar a la mujer como una artista, una mujer bonita, y no explotan realmente todos los papeles que la mujer juega en la sociedad. Este camino es largo y difícil porque habría que cambiar, aseguran, hasta la concepción histórica del conocimiento. Yo pienso que parte de esto es una utopía, ¿no? Pensar en... Son muchos años que hay que remontar para alcanzar una, digamos que verdadera equidad. Ahora, no sé si se pueda, dado que tendríamos que transformar las concepciones que tenemos incluso sobre la ciencia.
O sea, pensar que el hombre es el que hace la ciencia, el que es el creador, que es el que tiene el monopolio de la razón y que las mujeres seguimos estando vinculadas al ámbito de lo emocional, de lo natural, de lo corporal. Entonces tendríamos un poco que mover nuestra concepción de la ciencia para pensar en que hay otras formas de conocimiento también. Y empujar con cambios que comiencen desde hoy, desde las nuevas generaciones, desde la creación de políticas públicas que diseñen planes de estudio con perspectiva de género, desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Cambios que pueden verse en las próximas décadas. Yo creo que va a tardar, pero cuánto va a tardar o cuán más rápido va a ser, depende de nosotros. ¿Sí? O sea, depende de cuánto nosotros empujamos. Y es que precisamente señalan que son las políticas públicas educativas y los planes de estudio las que no favorecen la educación adecuada para las mujeres desde que son niñas. Que no favorece la presencia de las mujeres en la educación, que no favorece la presencia de las mujeres en los ámbitos del conocimiento como laboratorios, como talleres de experimentación, si no favorece el reconocimiento de patentes, si no favorece la incorporación de las mujeres a los sistemas que tenemos de investigación o a los sistemas de becas. Si tenemos todo un medio que está en realidad desfavoreciendo la incorporación de las mujeres desde las políticas públicas sumadas a los condicionamientos sociales. Las mujeres no acceden a las carreras de ingeniería, porque desde la educación básica no se promueve. Tenemos este estigma y los estereotipos que las mujeres no servimos para el área de las ciencias físico-matemáticas. Y los grandes científicos y científicas también observan como que estamos en otro nivel. Según datos de la OCDE, el desempeño de México comparado con otros países en la prueba PISA que se aplica en alumnos de 15 y 16 años cada 3 años, tiene un retraso de 2 años en ciencias, matemáticas y lectura. México, comparado con otros países de América Latina, pues sí tiene un desempeño similar, pero específicamente en el tema de ciencias tiene un desempeño un poquito más bajo que el promedio de América Latina. Realmente las mujeres seguimos trabajando mucho, pero todavía en condiciones, digamos que desiguales e inequitativas para nosotras, porque digamos, si nosotros vemos la matrícula, la mayoría de las mujeres estamos en las ciencias sociales. Hay un mayor número de hombres en las ciencias básicas, que le llaman, o a las ciencias duras. Y bueno, por supuesto que hay una relación también inequitativa en términos de cómo se conciben las ciencias sociales, las ciencias exactas, y cómo nuestro papel todavía sigue siendo pues subordinado. Esa subordinación y discriminación se ha dado durante décadas, principalmente hacia las mujeres por la existencia del llamado techo de cristal. El techo de cristal es un impedimento externo que se impone a las mujeres y que muchas veces no somos conscientes de él. ¿Qué significa esto? Significa que hay una presión social para que las estudiantes a determinada edad no estén pensando en qué van a hacer en su trabajo cuando egresen de la carrera, sino que más bien la sociedad les pide que vayan pensando en casarse y tener hijos. Que en algunos casos se convierte en un largo laberinto también de cristal, poco visible, al cual no se le ve una salida fácil.
El laberinto es un concepto bastante interesante que habla de los obstáculos a los que nos enfrentamos cotidianamente las mujeres y que impiden que en la inmensa mayoría de los casos puedan o podamos tener el desarrollo que deseamos en términos profesionales. El laberinto de cristal se ve reflejado en las carreras científicas y también en una nueva área de oportunidad para el desarrollo que son las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs, en donde también se trasmina la inequidad de género. Según las estadísticas, hay más hombres involucrados en el sector TICs que mujeres. Es entonces que no solo hay una brecha digital que de por sí afecta al país, también hay la llamada brecha de género. La brecha digital es un gran problema para el desarrollo y la brecha digital de género es un tema importantísimo que apenas empieza a llamarse por su nombre y no está considerado. Si vemos hace 2 o 3 años que Internet era considerado un lujo por muchos de nuestros ilustres senadores, ¿no? Y querían cobrarle un impuesto por ser un lujo como otras cosas. Bueno, de empezar a considerar Internet como una herramienta de desarrollo, a dar el paso a hablar de la primera y la segunda brechas digitales que afectan y afectan principalmente a las mujeres. Esta inequidad, esa desigualdad en el ámbito científico, se traduce en reportes estadísticos que al pasar los años pocos se mueven porque incrementan sus matrículas de mujeres en carreras científicas. Cuando ya empezamos a ver cómo avanza el número de mujeres que continúa con una carrera y cuántas de estas se destacan y cuántas de estas acceden a puestos, empezamos a ver lo que se llama la tubería con fugas, que empieza a un gran volumen y se va saliendo el agua y se va saliendo el agua y acaba con un chorrito. Del techo de cristal al laberinto de cristal y de ahí a la tubería de fugas, son metáforas que aluden a que muy pocas mujeres continúan en el cauce hasta su destino final, es decir, hasta la culminación de un doctorado, de alcanzar un grado en el Sistema Nacional de Investigadores y sobre todo en la poca permanencia de mujeres científicas en los puestos de dirección de universidades, institutos, centros de investigación, organismos rectores, asociaciones civiles, empresas, es decir, mujeres científicas como líderes. Es escasa su presencia porque hay pocas posibilidades de ascensos. Sin embargo, doctor, hay pocas mujeres en puestos directivos de la UNAM. Sí, aunque yo diría a nivel de directoras esto ha venido ya cambiando. Actualmente, por ejemplo, en el Consejo Técnico de la Investigación Científica o el subsistema de la investigación científica, pues alrededor de 7 u 8 de las 30 son directoras. Hace 10 años a lo mejor eran solamente un par, ¿no? Entonces no saben muy bien cuál es el camino que tenemos que recorrer como científicas. No es muy evidente la pertenencia a estas redes, que muchas veces son redes muy cerradas o a grupos que te permiten proyectarte, ¿no? Entonces eso hace que la entrada y la salida de mujeres sea muy aleatoria. Por ejemplo, se necesita una mujer, se busca una, se le pone un rato, ella empieza ahí a hacer sus redes, no sabe muy bien cómo hacerlo, al cabo de 3 años acaba saliendo, pasan 2 o 3 periodos de hombres, vuelve a entrar una mujer. Pero estas fugas en las tuberías para las mujeres comenzaron en edades tempranas del proceso educativo, desde la primaria y la secundaria, y culminan en las universidades y en los centros de investigación, en donde se forman recursos humanos de alto nivel que implican maestrías y doctorados y donde se desarrolla investigación básica o aplicada. Bueno, yo creo que es algo histórico, sobre todo en nuestro país. Yo tengo la impresión de que hay muy pocas mujeres y efectivamente, dependiendo del área, son más o menos las que hacen estudios superiores. Nosotros estamos en un centro de investigación, nos llega ya es la última parte de la preparación de las personas que se dedican a la investigación, y lo que hemos visto pues es que hay una cierta tendencia que hace que tengamos más mujeres estudiando maestrías y doctorados, pero no se logra alcanzar todavía la famosa equidad de género. Un factor que está en el ambiente son los estereotipos que rigen la infancia y que permanecen hasta el momento de decidir qué estudiar. Si tú ves en las ciencias exactas, que además
volviendo al tema de la toma de decisiones, ciencias exactas hay una participación muy baja de mujeres. A nosotras de niñas siempre nos han dicho... No, como ingeniería, ¿cómo? Claro. ¿Cuántas veces seguramente tú lo has escuchado? No te metas, te vas a hacer una marimacha en las ingenierías. Y para nada, ¿no? No, y para nada. Y es que la matrícula de mujeres en maestrías y doctorados en áreas como matemáticas, ingeniería y física todavía es menor en comparación con carreras del área de ciencias biológicas y de la salud en diversas universidades y centros de investigación del país. Hay algunas áreas en donde esto es más afín o digamos se da con mayor. Por ejemplo, en el área de las ciencias químico-biológicas y de la salud, ahí pues tenemos casi un tercio de mujeres desempeñando el papel de investigadoras en este subsistema. En el área de ciencias físico-matemáticas es una quinta parte. Entonces ahí tenemos todavía una ventana de oportunidad. En el ámbito de las ciencias de la tierra y las ingenierías es un poco más de una cuarta parte. Si nos vamos al nivel de técnicos académicos, ahí es mucho más abundante la presencia de mujeres e incluso en algunas entidades académicas en ese nivel, digamos, es mayoritario, por arriba del 50%. Pero esta situación de falta de equidad en la proporción de científicos y científicas se mira desde todas las áreas del conocimiento y donde se vislumbra la necesidad de que la perspectiva de las mujeres en la ciencia sea incorporada a todos los ámbitos de la vida. La paridad usualmente se ha asociado al área legislativa, a la representatividad en cámaras, en el mejor de los casos, en el Poder Ejecutivo. Y esto claro que es muy importante, pero hay que ver que la desigualdad, como tú dices, está en la esfera económica, en la esfera del conocimiento y producción de saberes, en la esfera artística, en la esfera mediática. En todas estas esferas nosotros vemos un fenómeno parecido, que es la falta de representatividad y representatividad en todo, ¿no? Representatividad desde la imagen, desde el contenido, desde la problemática, de la manera como es enunciada. ¿Y qué opinas respecto a que en la reforma política se estipula que el 50% de los puestos de elección popular deben ser ocupados por mujeres? ¿Tú crees que esto es un avance en la equidad de género? ¿Podría ayudar? Podría ayudar. Yo me quedo con tu última frase. Podría ayudar, pero no quiere decir que con que la mitad de los legisladores o de los diputados sean mujeres se garantizaría una presencia en serio de la postura de género en las cámaras, ¿no? Ayudaría, pero no quiere decir que las mujeres necesariamente por el hecho de ser mujeres tengan una postura de conciencia de su situación de género. Lo que implica que pese a los avances, la representatividad real de hombres y mujeres no se vislumbra cercana. ¿Dónde estamos? En una proporción de científicas que distribuyen la ciencia de manera muy desigual, es decir, dependiendo de las disciplinas, ¿sí? Y en la imperiosa necesidad de aportar una perspectiva de género a la construcción de la propia ciencia y el conocimiento. Esta representatividad y paridad se ha alcanzado en las licenciaturas y en algunas maestrías, pero no así en el doctorado. Y ahí nosotros todavía tenemos una agenda pendiente. ¿Qué es lo que ¿Por qué? Porque el doctorado es el paso al Sistema Nacional de Investigación, a formar parte de esto que se llama el SNI, que quiere decir formar parte de un grupo de personas que están siendo sistemáticamente calificadas. Nosotros nos llegan estudiantes que han terminado una licenciatura y vienen a hacer una maestría o un doctorado, pues es justamente la edad reproductiva, la edad en donde se forman las parejas, y pues es muy demandante hacer estudios de posgrado, hacer investigación, pero igualmente demandante es tener una familia y poder atenderla. Entonces ahí siento que hay una cierta desventaja. En los cambios hechos a la Ley de Ciencia y Tecnología realizados en la 62ª legislatura en los artículos 2, 12, 14 y 42, hay reconsideraciones. Principalmente la que promueve la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia
tecnología e innovación. Bueno, las mujeres requieren tiempos diferentes, apoyos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, cuando una mujer da a luz, tiene un año más antes de pedir la renovación del sistema. Evidentemente, esa es una prestación que tiene que ver con nuestras diferencias. Pero son cambios que aún no se reflejan del todo a la hora de analizar la realidad donde se mira una falta de paridad en las universidades y centros de investigación del país, principalmente en los puestos de dirección. Pero, ¿tú piensas que todavía hay discriminación o ya disminuyó? No, yo no siento que es por la parte de discriminación, es una cuestión, digamos, al menos a mí lo que me ha tocado ver en los procesos de designación de directores, ¿no? Pues se presentan candidatas y candidatos y es aquí más bien la valoración del tipo del plan de trabajo, de la trayectoria académica, del desempeño que tienen ahí, el que cuenta, no es una cuestión de género la que se da. Aunque hay voces que señalan que sí existe una discriminación hacia las mujeres que aspiran a puestos de dirección que viene de tiempo atrás. Sí hay discriminación, de manera que hay pocas mujeres directoras en la UNAM, bueno, son menos, y en la mayor parte de puestos importantes en el país hay menos mujeres. Y al interior de la comunidad científica señalan que además de ser un problema de discriminación, se trata de un asunto generacional. Si veo las edades promedio de esos caballeros, es que está este problema generacional. O sea, si pienso en el promedio de edad de los que estaban ahí, yo creo que andaba arriba de 60 años. Entonces todavía es esta generación que tiene mucha resistencia a la participación de mujeres. Y que es curioso porque por más liberales que ellos digan que sean, siempre de repente les salen frases muy machistas. En el Consejo Consultivo de Ciencias me veían como un bicho raro, porque además yo alegaba con ellos y no aceptaba lo que decían. Entonces, estamos hablando de los 90s. De 1988, 90. Otra de las áreas de la ciencia y la tecnología en donde se reporta inequidad es en la denominada revisión de pares o arbitrajes para la publicación de artículos científicos. La revisión de pares es la manera como se supone avanza el conocimiento. Los colegas en grupos colegiados van a aceptar o no la promoción de una científica o de un científico. La cuestión de los comités de pares van a decidir si un artículo es aceptado o no, que fue enviado a dictaminación. Pero si en cada uno de esos instantes, que van desde la definición de un proyecto, hay un mensaje que dice, ¡ay no! La perspectiva de género no es relevante. ¡Ay no! Eso es poco serio. ¡Ay no! ¿Por qué insistir tanto en las desigualdades? Lo que vamos a tener es un retraso y la imposibilidad de consolidar un área, mientras tú puedes decir, no, pero las matemáticas sí son importantes, no, pero la física sí es importante. O sea, le tienes que asignar un valor y un reconocimiento a aquello que te interesa promover. Si hay menos mujeres con doctorado, eso conlleva a un menor número de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores. Y si vamos a los niveles del sistema, encontramos que del nivel 1 hacia el 3, que es el máximo, va disminuyendo la cantidad de mujeres. Yo recuerdo que cuando fui director del Sistema Nacional de Investigadores, pues teníamos alrededor del 28% y los datos actuales son de un 35-36%. Entonces también el crecimiento ha sido paulatino, pero yo creo que, y espero que con las nuevas políticas públicas pues eso se incremente, porque también tener talento femenino es muy bueno. Una cosa interesante es que las mujeres en el nivel 3
son el 20% del total del Sistema Nacional de Investigación, pero también el 20% del total de las mujeres que llegan a senadoras, a diputadas, a juezas y a magistradas. Y una proporción menor, más o menos 12 o 14%, las mujeres que llegan a ser directoras generales, pero de nivel senior en empresas multinacionales. Sin embargo, aunque los cambios podrían vislumbrarse en un muy largo plazo, ya hay avances y un momento oportuno para cambiar las cosas. Con el establecimiento de la perspectiva de género como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, la comunidad científica considera que México ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de la política de Estado en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, lo que motiva a que cada dependencia esté obligada a incorporar este componente en sus programas. A mí me parece que es muy bueno que esté en el Plan Nacional de Desarrollo, porque eso define las estrategias que se deben seguir, y si es transversal, pues todo el mundo tratará de tener políticas que ayuden a que esto se dé. Pero yo creo que es un problema que debería empezar a resolverse muy atrás, como lo mencionaba hace rato, inclusive desde la familia, porque también en la familia hay tendencias y la misma tradición, pues ya se va viendo desde que quieren que estudien los hijos, si es varón, pues lo orientan hacia ciertas áreas, si es mujer hacia ciertas otras desde la familia. Aunque para la comunidad científica, el que la perspectiva de género esté como política pública transversal en el Plan Nacional de Desarrollo es muy alentador. Bueno, yo creo que debe darse un crecimiento muy importante en esto, porque nuevamente yo sí estoy convencido de que el acceso de las mujeres a todas las actividades en la vida profesional, nacional, tiene que estar ahí. Y como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo. Yo, digamos, soy optimista en el sentido de que justamente el que este tipo de políticas sea claramente estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo, a través del cual se van a generar nuevamente políticas públicas específicas en cada uno de los sectores, tendrá que ver reflejado este aspecto de género. Y pues haremos, yo creo que como sociedad, un esfuerzo importante para que esto se vaya logrando. No sé si vamos a llegar en un periodo tan corto como el de un sexenio, pues a la igualdad de 50-50, pero creo que sí va a haber un incremento. Pero no implica que sea una realidad inmediata, porque como ya se mencionó antes, habría que cambiar en muchos ámbitos. Hay dudas de pronto en la comunidad justamente en cuanto a si estas líneas de acción, estos puntos donde la equidad de género es transversal, se van a cumplir o no se van a cumplir, o solo van a quedar en el papel en un plan nacional de desarrollo más. Hay la duda, ¿cómo hacer que esto no suceda? Yo creo que ahí todos tenemos que ser veedores de lo que está sucediendo. Todos, cada uno de nosotros tiene que estar atento a que estas nuevas reglas, a que estas nuevas políticas se cumplan y se lleven a la práctica. Estar atentos porque el tiempo que tarden en eliminarse los ancestrales prejuicios de género contra la mujer será al mismo tiempo que tarde en consolidarse el conocimiento científico como pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad. El desarrollo científico y la incorporación plena de la mujer a la ciencia no podrá darse en tanto la inequidad de género no sea finalmente superada de una vez y para siempre como un cáncer que corroe el cuerpo social. Por lo que son determinantes el diseño y la creación de políticas públicas, como también lo son determinantes las políticas públicas en la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en este caso, bueno, actores como el Foro Consultivo, que está buscando pues hacer de alguna manera conciencia de que haya ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género. O sea, ¿cómo ves este tipo de acciones? Bueno, yo creo que el foro, como un ente consultivo y que puede hacer recomendaciones, pues está jugando un papel importante para lograr esta mayor equidad en la parte de investigación, de innovación, y eso pues a mí me parece adecuado porque ellos pueden recomendar
a la Secretaría de Educación, al CONACYT, a la misma Presidencia de la República, qué políticas o qué estrategias deberían seguir para lograr que esto se vaya dando. Porque, bueno, se vaya dando porque no es por decreto que esto se va a lograr, se tiene que definir una serie de acciones para que se logren en un mediano plazo. Hace unos meses, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico realizó un evento denominado Una mirada a la ciencia, la tecnología y la innovación con perspectiva de género, hacia un diseño de políticas públicas, en un lugar emblemático, la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, fiel promotora de la igualdad y de la equidad en tiempos lejanos y más difíciles aún. Esta reunión incluyó a diversas voces expertas en ciencia y también en perspectiva de género que analizaron la situación. Desde pequeñas a las niñas les dicen, no, pero tú con matemáticas no, tú no vas a poder ser ingeniera, tú cómo vas a ser arquitecta o cómo vas a ser física, mejor busca algo en lo que te puedas desarrollar. No, eso lo veíamos mucho en las discusiones que teníamos durante el preparativo del gran encuentro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la cantidad de condicionamientos familiares y sociales que existen para las mujeres. Si a esto lo acompañas con una política pública que no favorece la presencia de las mujeres en la educación, que no favorece la presencia de las mujeres en los ámbitos del conocimiento como laboratorios. Y de este análisis a fondo surgieron conclusiones y un decálogo de recomendaciones publicado el 10 de marzo. En diciembre se llevó a cabo esta reunión con muchísimas mujeres, más de 400. Se analizaron las políticas públicas, se analizaron las problemáticas, las diferentes realidades de todo el país. Se hizo una declaratoria que el foro hace poco publicó. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuáles son tus conclusiones 3 meses después? Yo creo que ha sido un gran aporte. Me parece que la declaración del foro consultivo, con el consenso de este grupo tan importante de mujeres sobre los lineamientos de políticas públicas que el Estado mexicano debe atender para lograr la equidad de género en ciencia y tecnología, me parece que es fundamental. Las recomendaciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico fueron hechas basadas en la igualdad de derechos de mujeres y hombres que están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la inclusión de género como uno de los 3 ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo y los cambios a la Ley de Ciencia y Tecnología para promover la perspectiva de género como una visión transversal. Cuando se crea el programa Pro Igualdad como un instrumento de política pública, se abre una nueva posibilidad para el sector de ciencia de crear un programa sectorizado. Y este programa sectorizado para todo el sector de ciencia y tecnología con perspectiva de género se empieza a plantear desde Foro Consultivo, en colaboración con CONACYT, en colaboración con InMujeres, con organismos internacionales como la OECD. Las recomendaciones son: 1. Que se revisen los reglamentos institucionales a fin de que incluyan modificaciones que por ley se establecen en cuanto a igualdad y políticas de equidad de género. 2. Que se promueva la presencia de mujeres en cargos de toma de decisión y que exista representatividad de ambos sexos en las comisiones que evalúan congresos, paneles y demás eventos académicos o de instituciones. ¿Tú crees que en un futuro el Consejo Consultivo y los institutos de investigación, las universidades, podrían llegar a tener ese 50% de mujeres científicas? Sí, pero si tuviera una bolita de cristal, yo pensaría en un futuro a mediano plazo. Sí, estoy pensando más de unos 10 años. Porque necesitamos que toda la generación que entró, toda esta generación de jóvenes científicas haga una carrera, desarrolle un buen currículum para que pueda ocupar esos puestos. 3. Que en los programas de CONACYT y en demás instituciones del sector se consolide la perspectiva de género como un campo de conocimiento.
Lo mismo con las incorporaciones a las plazas de investigación o de docencia, para que haya más mujeres, pues hay que favorecer que ellas puedan incorporarse y que puedan quedarse haciendo investigación o docencia en esas disciplinas. Pero en general creo que sí tiene que haber políticas de favorecer la incorporación de mujeres. 4. Que se revisen los planes de estudio para que la bibliografía, programas y métodos de enseñanza recojan las contribuciones de las mujeres, así como los resultados de las investigaciones sobre género. 5. Que se propicie que empresas privadas e instituciones públicas establezcan un compromiso con las iniciativas de certificación en equidad de género, en concreto con el modelo de gestión 2012-2018. En México no hemos podido consolidar y tuve como es bajísima la proporción de cuando se va un CEO, cuando se va una cabeza de una empresa, se va una mujer, ingresa una mujer, va a ingresar un hombre. Difícilmente vuelve a estar una mujer. O sea, el club de CEOs es el club de Toby, entonces. Sí, es muy, muy de Toby. Hay algunas honrosísimas mujeres que están participando, pero lo más difícil es pasarle estafeta a otra mujer. 6. Que se solicite a las cámaras de diputados y senadores armonizar los reglamentos y la legislación del sector de ciencia, tecnología e innovación, de manera que se logre alinear las nociones de igualdad y equidad dentro de las diversas leyes. Faltan muchas cosas y yo sí quiero no ofender a las que han luchado mucho tiempo, pero por la lucha que ha sido tan larga deberíamos tener más cosas. ¿Qué hace falta? Sí faltan marcos jurídicos más adecuados. Poco a poco los hemos ido logrando, es innegable, la ley de acceso, las primeras leyes de violencia intrafamiliar en los estados, la ley de cuotas, las reformas presupuestales, o sea, sí hay, pero además de un marco jurídico adecuado, políticas públicas. 7. Que se instrumente un observatorio ciudadano para monitorear los avances en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Esto no marca el cierre de un trabajo, marca el comienzo del trabajo. Creo que a partir de este consenso tenemos, y de hecho lo estamos haciendo, que seguir trabajando. Y hay una cosa muy importante, tú dijiste en esta reunión con tantas mujeres, el diálogo solo entre mujeres tampoco transforma las cosas. Es muy importante que así como la declaratoria que se hizo busca tener interlocución con quienes diseñan las políticas públicas, no nos olvidemos que en este gobierno tenemos un espacio abierto que es muy importante y es que la política de género es un eje transversal. 8. Que se promueva el uso de imágenes asertivas e igualitarias de la mujer y del hombre en mensajes de difusión para modificar los estereotipos de manera que disminuyan las brechas y se elimine la segregación por áreas de estudio. Hay una baja muy importante en general de hombres y mujeres incorporándose al doctorado, pero las mujeres también son pocas y hay con las áreas de ciencias sociales, las humanidades, las ciencias de la salud que son más femeninas. Y las ingenierías, las tecnologías, el área de matemáticas, sigue siendo más masculina. Y eso se nota cuando tú empiezas a revisar el propio SNI. En el SNI tú puedes ver cómo en la medida en que avanza el candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3, va cambiando. Y las mujeres vamos disminuyendo en el camino. Curiosamente, donde veo un club de Toby es en los centros públicos de investigación. Acaba de haber una reunión de centros públicos de investigación en Cancún a fines del año pasado y era muy interesante que en el presidium veías puros caballeros. O ahorita se están formando clústeres donde varios centros públicos intervienen. Tuvimos una reunión en Jalapa a principios de año y también me llamó mucho la atención que la única mujer que estaba representando a un centro público era yo. Todos los demás eran puros caballeros. 9. Que se fortalezcan los mecanismos de evaluación con una perspectiva de género. Creo
que debe de haber un foro, no necesariamente el Consejo Consultivo de Ciencias, no sé si la academia o el foro consultivo, donde haya un espacio para jóvenes, porque en México estamos rindiendo mucho tributo a los científicos consagrados, pero si ven los promedios de edades, son personas ya muy adultas y por eso creo que se están excluyendo mucho a las mujeres, porque las mujeres ingresaron a unas carreras científicas hace realmente pocos años. Por eso es tan importante, en nuestro caso específico, que se incluya la perspectiva de género en la Ley de Ciencia y Tecnología, porque de alguna manera va a empezar a incidir va a empezar a incidir en paridades, en demanda de cuerpos colegiados que sean equitativos, en que cuando nos hacen una evaluación del CONACYT y del SNI y hay un problema, pues que sea un grupo de pares, mujeres que tome la decisión, ¿sí? Porque una mujer avanza más despacio o puede saber qué es lo que está sucediendo en ese entorno específico, puede tomar decisiones diferentes de los hombres a la hora de hacer la evaluación, tomar otros elementos que el sector masculino no lo va a tomar. Y 10, que todos los datos institucionales, así como producción de estadísticas, tomen en cuenta la desagregación por sexo, lo cual permitirá diseñar y monitorear la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, lo que hemos hecho desde el Instituto Nacional de las Mujeres es una alianza con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que tiene a muchos productores. Entonces le decimos a la Secretaría de Educación Pública: oye, vamos a desmenuzar tus datos para ver qué pasa con las mujeres indígenas, qué pasa con las niñas indígenas, qué pasa con las mujeres campesinas, rurales, en términos de asistencia, eficiencia terminal, inserción en el siguiente nivel educativo, permanencia, y analizar todos los obstáculos que han tenido que ir superando los diferentes grupos de mujeres para poder mantenerse en la educación formal. Desde el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Decálogo es un esfuerzo que busca permear a todas las instituciones de educación superior, centros de investigación y todos los demás organismos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación, para lograr una perspectiva de género real y que esfuerzos que ya existan se fortalezcan y se repliquen, como es el caso de éxito del Instituto Politécnico Nacional, donde ya existe la primera unidad de gestión con perspectiva de género, primera en su tipo en el país. Primero decidimos que era necesario un compromiso institucional, un pronunciamiento desde las áreas, desde las cabezas, en donde existiera el compromiso y también, si no, la sensibilidad para poder trabajar el tema. El segundo también es un programa de sensibilización, capacitación y formación, porque el Politécnico no tiene personas egresadas con formación en estudios de la mujer. Tenemos en el área de psicología, de trabajo social, de turismo, pero no tenemos esta masa pensante que está especializado en otras áreas, pero no en las que requeríamos. Necesitábamos primero sensibilizar, formar y después capacitar. Como hemos visto, la inequidad y la desigualdad de género ocurre en todas las áreas de la sociedad por factores diversos y muchos de ellos son históricos, como los roles asignados por la sociedad, los usos y costumbres de determinadas regiones del país, las tradiciones, las conductas aprendidas, mismos que solo podrán cambiarse por dos aspectos esenciales: la educación y las políticas públicas. Las mujeres científicas no están exentas, como ningún otro grupo, de sufrir violencia, discriminación e inequidad de género. Sin embargo, ellas mismas han reflexionado sobre el tema y están impulsando cambios al interior de la comunidad. Es entonces que el Decálogo de Recomendaciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico es muy buen comienzo en un momento idóneo por dos razones: porque en el Plan Nacional de Desarrollo está incluido como eje transversal la equidad de género y asimismo en la Ley de Ciencia y Tecnología también. Y es entonces que podemos pensar en que haya ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género.